Cumples con todo. Vas al trabajo, respondes los mensajes, sonríes cuando toca. Nadie se queja de ti. Nadie dice que algo va mal. Y aún así, hay algo. Un cansancio que no desaparece con dormir. Una sensación extraña de que estás viviendo en piloto automático sin saber cuándo empezó. Eso no es estrés puntual. No es una mala racha. No es que seas débil. Tiene nombre. Se llama Quiet Burnout. Burnout silencioso. Y probablemente lo tienes y no lo sabes. El burnout clásico es fácil de ver. Alguien que colapsa, que no puede levantarse, que llora en el baño. Eso se detecta. Eso preocupa. El Quiet Burnout es distinto. Según el estudio Burnout 2025 de Book, realizado con más de 5.700 trabajadores en Latinoamérica, 1 de cada 2 ha experimentado burnout con alguna frecuencia. Y la mayoría sin identificarlo como tal. Por fuera, funciona, entrega, cumple. Por dentro hay un vacío que va creciendo. Como una batería que ya nunca carga del todo, aunque la enchufes cada noche. Y la parte más cruel, el sistema está diseñado para que no lo veas. Porque mientras produzcas, a nadie le importa cómo estás realmente. No hay un momento de ruptura. No hay un día en que todo se rompe. Es una erosión lenta. Semana a semana. Mes a mes. Eso lo hace especialmente difícil de tratar, porque cuando por fin lo notas, ya llevas tiempo funcionando en modo supervivencia. Bienvenido a Salud en Crudo. Empecemos. ¿Cómo saber si lo tienes? Estas son las señales que recoge el Maslach Burnout Inventory, la escala de referencia en investigación sobre burnout desde 1981. Primera señal. Ya nada te importa realmente. El MBI lo llama cinismo o despersonalización, una respuesta apática y distante hacia el trabajo y las personas. No estás en contra, es que te da igual, y eso no era así antes. Segunda. Agotamiento que no cede con el descanso. El MBI lo define como sentirse sobreexigido y vacío de recursos emocionales y físicos. Duermes, descansas y sigues igual de vacío. Tercera. Estás físicamente pero no mentalmente. Dices que sí, asientes, cumples, pero llevas tiempo desconectado. La literatura clínica lo describe como reducción de la eficacia percibida. Haces las cosas, pero no sientes que sirven de nada. Cuarta. Evitas compromisos sociales incluso cuando los deseas. No porque no quieras. Es que no tienes energía emocional para nada más. La literatura sobre burnout recoge el aislamiento social como consecuencia directa del agotamiento emocional acumulado. Quinta. Estás agotado pero no puedes descansar. El estrés crónico mantiene el eje hipotalámico hipofisario activado. El cuerpo pide parar, pero el sistema nervioso no sabe cómo bajar la guardia. No es insomnio ordinario, es fisiología del burnout. Si te identificas con 3 o más, esto no es una mala racha, es un patrón, y tiene consecuencias reales si se ignora. Aquí me pongo incómodo, porque el Quiet Burnout no es un problema tuyo, es un problema del sistema. Pero te lo venden como tuyo. Las empresas invierten en charlas de mindfulness, fruta en la oficina, apps de meditación. Mientras mantienen las mismas cargas, los mismos plazos imposibles, la misma presión constante. Resultado: 1 de cada 2 trabajadores en estado de burnout sigue produciendo. Porque el Quiet Burnout no te rompe de golpe. Te desgasta despacio. Y eso es muy conveniente para quien depende de tu rendimiento. Si la temperatura sube de golpe, saltas. Si sube poco a poco, no lo notas hasta que ya es tarde. Y mientras tanto, te dicen que es tu responsabilidad gestionarlo, que hagas deporte, que medites, que duermas 8 horas, como si el problema fuera que no te cuidas suficiente.
Que quede claro, no es que seas débil, es que llevas demasiado tiempo cargando demasiado. Y eso tiene un límite biológico. No es opinión, es fisiología. No voy a decirte que hagas un vision board ni que hables con tu jefe con asertividad. Voy a decirte algo más útil. El sistema no va a cambiar. Así que la pregunta real es qué puedes hacer dentro de ese sistema sin destruirte. Primero, mapea tu energía, no tu productividad. Identifica qué tareas te drenan más allá de lo razonable y cuáles toleras. No para quejarte, para protegerte, para saber dónde poner el poco margen que tienes. Segundo, el quiet quitting no es pereza. Es una respuesta racional a un entorno que te pide el 120% a cambio del sueldo del 80%. Hacer exactamente lo que te pagan, nada más. En un entorno donde decir no te puede costar el trabajo, desconectar emocionalmente del exceso no es dejadez, es preservación. Tercero, habla con alguien de confianza, no para que te solucionen nada, para nombrar lo que sientes. Porque el quiet burnout vive en el silencio, en el estoy bien automático. Nombrarlo ya lo hace más manejable. Cuarto, si llevas más de 3 meses así, busca ayuda profesional. No porque estés roto, porque llevas meses en modo supervivencia, y eso tiene un coste fisiológico real. Cortisol elevado, inflamación, deterioro cognitivo. Un psicólogo no te arregla el trabajo, pero te ayuda a no dejar que el trabajo te arregle a ti. Y lo último, y esto es importante, no tienes que transformar tu vida de golpe ni convertirte en un ejemplo de resiliencia. La recuperación no es lineal y no empieza con una epifanía. Empieza con dejar de exigirte que funciones al 100% en un sistema que te está vaciando. Si llegaste hasta aquí, probablemente es porque algo de lo que dije te resonó. Eso ya es importante. Porque el primer obstáculo del quiet burnout es que ni siquiera lo reconoces como un problema. Reconocerlo no lo resuelve. Pero sin reconocerlo no habrán cambios. Si tienes dudas sobre algo de lo que hablé hoy, déjalo en los comentarios. Leo todo. Compártelo si conoces a alguien en esta situación y le pueda ayudar. Esto es Salud en Crudo. Porque la verdad se sirve en crudo. La mejora es cosa tuya. Nos vemos en el próximo video.